Año 1900, en Estados Unidos se publicó el estudio llamado Jukes-Edwards, un estudio en educación y herencia. En este estudio se escogieron a 2 hombres que habían vivido en el siglo XVIII, y el objeto de este estudio consistió en observar la vida y el árbol genealógico de 2 hombres que habían vivido 100 años antes. El primer hombre, llamado Max Jukes, era analfabeto, conocido por su pereza, ateo convencido que incluso negaba a sus hijos ir a la iglesia cuando se lo pedían. Y de sus 1.200 descendientes conocidos, 7 de ellos fueron asesinos, 310 indigentes, 60 ladrones, 50 prostitutas, 130 criminales de todo tipo, 400 adictos a distintas drogas y 300 de ellos murieron prematuramente. Así que lo siento si alguno de tus apellidos es Jukes, no quiero meterme con tu árbol genealógico. Increíble el legado de este hombre. El segundo hombre, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, pastor puritano, figura clave en el gran avivamiento americano, autor de grandes obras de la teología, presidente de la prestigiosa Universidad Princeton. Y el estudio reveló que entre sus descendientes, fíjate, 13 de ellos fueron presidentes de universidad. 100 abogados prominentes, un decano de una facultad de Derecho, un decano de una facultad de Medicina, 32 autores destacados, 60 doctores, 65 maestros, 75 altos cargos militares, 86 senadores estatales, 30 jueces, 3 congresistas, un vicepresidente de los Estados Unidos y 200 ministros del Evangelio. ¿Qué apellido prefieres tener en tu árbol genealógico? Hermanos, la vida, el ejemplo, el legado que dejamos a la siguiente generación importa mucho, y debemos esforzarnos por ser hombres y mujeres que invierten grandes esfuerzos en la siguiente generación, comenzando con nuestros hijos si los tenemos. Especialmente cuando se trata de educar en los caminos del Señor, es vital. Es nuestra responsabilidad. Por supuesto, no siempre va a ser así. Hay grandes mujeres de padres desastrosos, ¿verdad? Hay grandes hombres hay terribles hombres de padres modelo, incluso creyentes. Pero por lo general se cumple el proverbio que dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, Proverbios 13:22, y lo contrario también ocurre. Y en nuestro texto de hoy, en Juan 14, vamos a estar observando a un Jesús que está comunicando a sus preocupados discípulos algo muy importante. ¿Qué le está comunicando? Le va a comunicar su legado. Jesús se va. Jesús va a morir en la cruz, pero este no es el final. De hecho, la muerte de Jesús es necesaria, porque la muerte de Cristo va a desencadenar un glorioso y un milagroso legado a todo discípulo de Jesucristo desde entonces. En este texto de hoy vamos a observar 3 aspectos del legado de Jesús. 3 aspectos del legado que dejó Jesús a sus discípulos, y este legado ha de movernos, hermanos, escucha bien, ha de movernos a confiar incondicionalmente en Jesús, a confiar en Él y en su palabra. El primer aspecto de su legado lo encontramos en los versículos 15 al 24. Él nos ha legado, ha dejado su presencia. Su presencia. Fíjate lo que dice el texto, versículos, vamos a comenzar del 15 al 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce.
pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. De nuevo, Jesús está viviendo sus últimas horas en la tierra. Él está con sus discípulos celebrando la última cena, la última Pascua judía. Está en la primera planta de aquel edificio en Jerusalén, comúnmente llamado el aposento alto. Los discípulos están ahora completamente, profundamente afligidos, turbados, porque poco a poco están comprendiendo que Jesús, su amigo, que su maestro, no va a instaurar el poderoso reino prometido. Ese reino prometido en el Antiguo Testamento, donde Israel va a vivir en paz y va a ser la potencia mundial y va a someter a sus enemigos, comenzando con los romanos en ese siglo I. Pero esto no va a ocurrir. Jesús tampoco va a estar más con ellos. Él va a morir. Además, les acaba de decir que uno de ellos le va a traicionar. Pienso que más de uno tendría el cordero de la cena atragantado, una boda aquí, ¿verdad? Ellos lo han dejado todo por Él y ahora simplemente se va y se va a morir en una terrible, humillante cruz. No entienden. Pero el Señor Jesús, con su gran paciencia, les dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ha dicho en el 14:1, creed en Dios, creed también en mí. Jesús comienza a comunicarles un mensaje, un legado de esperanza, y les dice, versículo 2, que es necesario que Él se vaya, porque con su muerte y su resurrección, Él va a preparar un lugar en el cielo. En el versículo 6 les dice que es necesario que Él se vaya porque por medio de la cruz Él va a abrir el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En el versículo 12 les dice que es necesario que Él se vaya porque esto hará que sus discípulos hagan grandes cosas, grandes obras, especialmente la obra de proclamar el Evangelio y atraer muchos más a este reino prometido. En el versículo 13 del capítulo 14 dice que es necesario que se vaya porque para que ellos crezcan en dependencia de oración, orando a Él en toda situación. Jesús les dice, aún no, pero estaréis conmigo siempre en el cielo. Confiad en mí. Esto tendría que traer sosiego, paz a estos hombres y a todo discípulo. Hermanos, pronto estaremos en la gloria con Cristo. ¿Crees esto? Amén. Confía en Él. Pero mientras llega ese día, Jesús no te ha dejado aquí abajo solo. Él ya está con nosotros. Su presencia está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero antes de presentar al Espíritu Santo, Jesús les dice en el versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora, ¿cuál es la relación entre el versículo 15 y los siguientes? Bueno, el amor a Cristo, el amor que hemos de tener a nuestro Señor Jesucristo, se debe manifestar en una obediencia a la palabra de Cristo. Y esto solo va a ocurrir cuando tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Cuál es la tarea, me atrevo a decir, más importante del Espíritu Santo? Bueno, yo mismo me meto en camisa de 11 varas porque es una pregunta muy difícil de responder, pero en un momento como es el hoy, donde la persona del Espíritu Santo es tan malentendida en las iglesias, sé que no me equivoco al decir que para nosotros la obra fundamental del Espíritu Santo es la obra de regeneración. Regeneración. ¿Recordáis? Si no os lo recuerdo yo, Juan capítulo 3, versículo 3. En esa noche Jesús está hablando con un fariseo llamado Nicodemo.
Y Jesús le dice a Nicodemo, nadie puede ser salvo y nadie puede ir con Dios sin nacer de nuevo. Es decir, sin la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el cambio en el corazón del hombre gracias a la obra del Espíritu Santo. Este cambio hace que el que antes no entendía el Evangelio, el que antes no quería saber nada de Jesús y de la iglesia, ahora comienza a entender. Ahora se arrepiente de su pecado genuinamente. Ahora comienza a tener un deseo genuino de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de obedecer la palabra de Cristo. Ahora podemos o querremos pedir perdón al Señor en oración cuando no podemos vivir de acuerdo al estándar de perfección que requiere. Ahora podemos tener, como dice precisamente Jonathan Edwards, unos afectos religiosos, un amor por Cristo que antes no teníamos, porque antes odiábamos a Cristo, fuera de manera descarada o velada. Jesús se va. Jesús lleva 2000 años sin estar físicamente en esta tierra. Sin embargo, si tú eres creyente, su presencia está en ti, porque el Espíritu Santo está en ti. Ahora me dirás, bueno, ¿cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo confiar en que esto es verdad? Bueno, hay muchas maneras. Te voy a decir algunas. ¿Cómo sabes que tienes al Espíritu Santo en ti? Porque sin haber visto al Señor le amas. Porque tienes el deseo de conocerle. Porque tienes el deseo de obedecerle. Porque tu conciencia te acusa cuando le desobedeces. Y acudes a pedirle perdón a Él y a tus hermanos o al prójimo cuando le desobedeces, porque amas a tu iglesia, a tus hermanos. Y efectivamente, nada de esto lo hacemos de manera perfecta, ¿verdad? Pero hermanos, hay un deseo, hay un crecimiento, hay un esfuerzo, hay un fruto espiritual. Somos caracterizados por esto. Y esta parte de la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo es lo que nos da confianza. Porque Él nos ha regenerado y se traduce ahora en amor y obediencia a su palabra. Cristo hace que la motivación de tu obediencia sea el amor. Tengo 5 hijos varones. Y ayer precisamente mi esposa y yo bromeábamos, porque cuando saben que les voy a dejar o les vamos a dejar jugar a un videojuego, nosotros nos aprovechamos y decimos, bueno, si quieres jugar al videojuego, primero tienes que hacer todas estas tareas. Tú sabes lo rápido que hacen sus tareas cuando saben que van a jugar a un videojuego. ¿Esa es la motivación correcta, queridos hijos míos? Bueno, no. Estamos contentos de que hagan sus tareas, pero queremos que las hagan por amor, principalmente al Señor y a sus padres. De la misma manera, nuestra motivación a obedecer no ha de ser lo que otros piensen, o lo bien que nos van a ver, o lo bien que vamos a quedar, sino que sea Cristo y el amor que tenemos por Él, porque tenemos al Espíritu en nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este amor, por cierto, va más allá de un mero sentimiento que va y viene, ¿verdad? Si estás casado, y si no estás, escucha bien, pero nosotros los casados, el amor incluye sentimientos, ¿verdad? Amén. Hermanos, hermanas casadas, hay sentimientos por nuestro cónyuge, emociones, a veces emociones vibrantes, intensas, pero el amor es más que eso. El amor es una decisión diaria delante del Señor que te lleva a servir de manera incondicional a tu esposo, a tu esposa, año tras año, aunque a veces no sea fácil amar ni servir. Seamos honestos.
Un esposo que dice, cuánto te quiero, cuánto te amo, querida esposa, pero está todo el día sentado en el sofá jugando a videojuegos precisamente. Podrá tener grandes sentimientos, pero su amor está cojo, está maltrecho. Si dices que amas a la iglesia, pero esto se traduce solo de domingo a domingo, de 11 a 1, es un amor maltrecho por tu iglesia. Y aún peor, si dices que amas a Cristo, pero no le obedeces, realmente no estás amando al Señor. El amor siente, amén, pero el amor también actúa. El amor persevera y nuestra motivación ha de ser Cristo mismo. Todo esto a pesar de nuestro pecado y a pesar también de la prueba donde te encuentres, la situación donde te encuentres en este momento. Y amar así y obedecer así tiene un efecto secundario. Esto trae confianza a tu corazón, porque perseveras día tras día, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, porque es Él el que te ayuda a perseverar en el poder del Espíritu Santo, pues ese es su legado contigo. Esta es la obra, como dice el versículo 16, del otro Consolador, dice Jesús. Si hay otro, esto significa que antes ya había un Consolador, ¿verdad? Jesús ha sido el Consolador de sus discípulos. ¿Qué significa esta palabra, Consolador, el Paracletos? Bueno, no es fácil de traducir, no se puede traducir en una palabra. Es aquel que ha estado al lado de ellos, el que ha sido su amigo, compañero, el que ha sido su maestro, el que les ha guiado, Jesús, a la verdad. Él ha puesto la mirada de ellos a una verdadera relación con Dios Padre. Él, el Señor Jesús, que ha orado y seguirá orando por ellos. Este es el Consolador Jesús, porque ha estado con ellos hasta ese momento, en carne y hueso, ¿verdad? 3 años. Pero ahora, aunque dejará de estar con ellos físicamente, Jesús seguirá estando con ellos por medio del otro, dice el texto. O más bien en el otro Consolador. La palabra otro en el idioma griego original significa, en este caso, otro de la misma clase. Otro de la misma clase. Si yo ahora mismo te ofreciera 2 manzanas, una roja y una verde, te estaría ofreciendo 2 manzanas, misma clase de fruta, aunque cada una de ellas con ciertas particularidades. Y salvando las grandes distancias, ¿verdad?, teológicas, Jesús ahora promete a sus discípulos que otro de la misma clase que Él, es decir, Dios, en este caso Dios, como se suele llamar, tercera persona de la Trinidad, Él va a ser enviado para que esté con ellos para siempre. Este es, fíjate, versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad. Y de la misma manera que Jesús ha guiado a sus discípulos hacia la verdad, el Espíritu Santo también va a guiar a sus discípulos a la verdad. Los va a hacer comprender y conocer la verdad. Especialmente en el caso de ellos, el Espíritu Santo va a hacer que sus discípulos comprendan en mucha mayor medida y extensión la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo va a apuntar a Cristo. El Espíritu Santo apunta a Cristo. Por cierto, el Espíritu Santo, como sabéis bien, no es una fuerza impersonal, ¿cierto? Es una persona. Es una persona no humana. Es una persona no física, sino una persona invisible y una persona divina, porque es Dios. Y porque cuando echamos un vistazo, especialmente al Nuevo Testamento, observamos que el Espíritu Santo habla, como tú y yo hablamos, tiene voluntad también. El Espíritu Santo tiene emociones, también tiene una mente.
Podemos pecar contra el Espíritu Santo. Todo esto podríamos hacerlo uno contra otro, ¿verdad? O el uno al otro. Pero además, la persona del Espíritu Santo, siendo Dios, posee todos los atributos de Dios. Algunos de ellos: omnisciencia, omnipresencia, eternidad. El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo es creador, etcétera, etcétera. Y si quieres los textos, los tengo aquí. Podemos decir que Dios volvió al cielo entonces, pero nos envió a Dios a morar, como dice al final del versículo 7, en nosotros. Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Las preposiciones son importantes. El Espíritu Santo efectivamente ha estado activo en este mundo y en las personas desde el principio de la historia, pero el Espíritu Santo ahora está en su iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Significa que tenemos un ser aquí en nuestro interior? No. ¿Qué significa esta expresión, que el Espíritu Santo está en nosotros? Significa que Dios Espíritu Santo actúa en nosotros. Primero, como ya vimos, dándonos un corazón que cree, regeneración, pero también el Espíritu Santo hoy nos da la capacidad de crecer por medio de su palabra. La herramienta de tu crecimiento, de tu confianza, de tu gozo, de tu paz, es la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa en ti. Y atención a esto, muy importante. Si tú tienes el Espíritu Santo en ti, nunca, nunca, nunca te va a dejar. Dice Efesios 1:13 que el Espíritu Santo es el sello, las arras, la garantía, es la certeza de que Dios nos ha salvado y que algún día estaremos en el cielo con Dios. Y el Espíritu Santo es esa garantía. Hermanos, esto ha de traer un gran gozo y confianza en el Señor, porque ¿no es un legado increíble que el Señor nos haya enviado su propia presencia en la figura del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo? Es además, versículo 17, un regalo. Dice que el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. El mundo no tiene al Espíritu Santo, y quien no tiene al Espíritu Santo está condenado en sus pecados. Por tanto, hermanos, maravillémonos del tremendo privilegio, legado que Cristo nos ha dado en el Espíritu Santo. Implica que Él te ha salvado. Y su presencia está en ti en los buenos momentos y en los malos también. Ahora Jesús continúa y les dice a sus discípulos en los versículos 18 al 24, fíjate lo que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Los discípulos están en un momento tremendamente doloroso. Están preocupados, están ansiosos. Pero Jesús les dice en el versículo 18, no os voy a dejar solos, no os dejaré huérfanos. Piensa en esto, no sé si tú has perdido un padre o una madre. Significa que eres huérfano.
de padre o madre de los dos, y podrás tener otras figuras paternales o maternales, pero tú lo sabes, nadie puede reemplazar a tu papá o a tu mamá. Podemos perder a un hermano, podemos perder a un hijo, podemos perder a un amigo cercano, podemos perder a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¡Qué dolor!, ¿verdad? ¡Qué devastador es esto! Solo uno que pasa por ello puede comprenderlo. Y no hay nadie, por mucho que uno se case de nuevo, amén, gloria al Señor, por mucho que un matrimonio tenga otros hijos, gracias a Dios por ello, pero la pérdida es irreemplazable. Pero en este caso, aunque Cristo se va y es profundamente triste, Él está diciéndoles ahora que su partida, que pasa primero por esa cruz, pero su partida va a desencadenar una reacción de increíbles bendiciones. La propiciación del pecador, la expiación, la sustitución, el perdón, la justificación y la llegada del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que dará gozo, dará certeza, les dará consuelo mientras aún siguen viviendo en esta tierra, y les va a dar seguridad de que vivir en esta tierra tiene un propósito divino para nosotros también, hasta que Él nos lleve al cielo. Jesús les promete, versículo 19, que ellos, un poco más de tiempo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Entiendo que esto es una referencia tras su resurrección. Jesús va a estar con ellos varias semanas antes de ascender de nuevo al cielo. Pero también entenderán que la resurrección de Jesús garantiza su propia vida espiritual. Por eso termina diciendo, porque yo vivo, versículo 19, vosotros también viviréis. Jesús también promete a estos discípulos, versículo 20, que conocerán más y mejor la unión increíble y misteriosa entre el Padre y el Hijo. Y atención, conocerán más la increíble unión que ahora puede existir entre Cristo y el creyente. Estamos en Cristo. Cristo también vive en el creyente. Ellos entenderán más y mejor, versículos 20 al 22, que gracias al Espíritu Santo, su relación con Jesús ahora pasará de ser una relación amorosa, obediente y personal con la Trinidad. Pasará a ser algo increíble. Las relaciones con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además, y algo que Judas no entendía en el versículo 22, por eso le pregunta, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Lo que quiere decir aquí, lo que Judas no entendía, es que la relación con Dios es absolutamente exclusiva. Exclusiva. Si eres creyente, tienes una relación exclusiva con Dios que el mundo no tiene. El mundo no lo entiende. El no creyente no puede tener una relación real con Dios. El no creyente, el mundo, versículo 24, no ama a Cristo. No puede creer ni obedecer. El mundo no va a creer que Él es el enviado de Dios, que Él es Dios. Y Jesús, por tanto, Jesús no dice al mundo lo que le dice a sus discípulos en el versículo 23. Si alguno me ama y guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, fíjate, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Padre, Hijo y Espíritu Santo están obrando en ti si eres creyente. La misma palabra que Jesús usó en el versículo 2, dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, es la que usa en el versículo 23, última palabra, morada. Todo esto, hermanos, es posible con la llegada del Espíritu Santo. Por eso y mucho más Jesús tiene que irse.
Cristo ha pensado y decidido que lo mejor para ti y para mí, que lo mejor para su iglesia es que Él esté ahora en el cielo y que el Espíritu Santo sea su brazo ejecutor, digámoslo así, obrando en nosotros hoy. Porque Dios ha pensado y Dios en su sabiduría ha decidido que Dios Espíritu Santo es quien va a darnos la fe para convencernos de la verdad del Evangelio. Porque Dios ha pensado y decidido que Dios Espíritu Santo es quien va a guiarnos, a obedecerle para llevar a cabo la misión que Él tiene encomendada para nosotros en esta tierra. Dios ha pensado y decidido que el Espíritu Santo no es un sustituto, como un mero profesor sustituto. No es un relevo inferior, no es un mal menor. No, Cristo y el Padre han enviado a Dios Espíritu Santo como parte de su plan para la iglesia. Y entonces hemos de tener confianza en Dios, en que la persona del Espíritu Santo es el perfecto otro consolador, porque este es el legado de Cristo para ti y para mí. Nos ha convenido, nos conviene que Cristo se haya ido. Porque es en el poder del Espíritu Santo que podemos ahora verdaderamente, escucha bien, podemos ahora verdaderamente en el poder del Espíritu Santo experimentar a Cristo como Señor y Salvador. Piensa en esto. Muchos en esta época, en este contexto, miles vieron a Jesús cara a cara, ¿verdad? Piensa en el propio Judas. Anduvo con Jesús, se benefició de sus enseñanzas, vio sus grandes milagros. Jesús estuvo con Judas, ¿verdad? Pero Judas lleva 2000 años, los 2000 primeros años del resto de la eternidad en el infierno, porque el Espíritu Santo nunca estuvo en Judas. Estar con Jesús no salvó a nadie. Millones en el milenio verán a Cristo cara a cara y serán condenados. Pero nadie en la historia, ni ha habido ni habrá, que tenga el Espíritu Santo en su interior, nadie de estos, ni uno solo, será condenado. Conocer a Jesús por el Espíritu Santo es conocer verdaderamente a Dios, porque es ser regenerado. Es tener seguridad, porque el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Por tanto, ten confianza, ten certeza de que si tú eres creyente vas a ir al cielo. Porque eres salvo gracias a la obra del Espíritu Santo que el Hijo ha enviado y que está en ti. En el año 1967 se llevó a cabo el primer trasplante de corazón humano por el surafricano Christian Barnard. Y este cirujano dijo lo siguiente: la comprobación de que ante mí se hallaba un hombre tendido sin corazón, pero vivo, creo que fue el momento que me infundió más pavor, más temor. Reconoció el propio Barnard tras observar la cavidad pericárdica vacía del receptor. Pavor. Hoy en día hay miles, millones de personas vivas en nuestras calles, pero sin un corazón para Cristo, porque no tienen al Espíritu Santo en ellos, porque su corazón está muerto al Evangelio de Jesús.
Hermanos, esto ha de motivarnos a proclamar el Evangelio verdadero de Cristo, para que el Espíritu Santo regenere otro corazón más, abra los ojos y salve a más personas. Quizás a alguien aquí. Y a nosotros, hermanos, qué gozo saber que Él ya ha hecho esta obra de gracia. Que Él ya nos ha dejado su legado, su presencia en nosotros. Y esto ahora nos mueve a amar más a Cristo, a crecer más a su imagen, a obedecerle, a experimentar al Hijo, a Jesús, de una manera real. Confía en esta verdad. Descansa en esta verdad que Él nos ha dejado, su presencia en su iglesia, en ti y en mí. Estamos viendo 3 aspectos del legado de Jesús a sus discípulos que han de movernos a confiar continuamente en Él. Hemos visto la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver versículos 25 y 26, la provisión de Cristo. Fíjate lo que dicen versículos 25 y 26. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús continúa tranquilizando a sus ansiosos discípulos. Jesús sabe que ellos aún no pueden entender mucho. Sabe que no pueden procesar realmente muchas de las cosas que Jesús les está diciendo. Y además, si son como soy yo, olvidarían la mitad de ellas. Por eso ahora Jesús trae al Espíritu Santo de nuevo a la palestra, para explicarles una provisión fundamental, un regalo cardinal para sus discípulos. Él, el Espíritu Santo, dice Jesús, os enseñará, versículo 26, todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos lo obvio. Jesús está compartiendo su increíble legado para consolar a estos 11 discípulos debido a las devastadoras noticias de que Él se va. Él va a morir. Ellos aún no tienen al Espíritu Santo en ellos, porque Jesús está aún con ellos físicamente. Pero cuando vaya al cielo, tras su muerte y resurrección, el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, va a venir. Es lo que conocemos como Pentecostés, ¿verdad? Y entre las muchas responsabilidades de Dios Espíritu Santo, una fundamental en este contexto es la de instruir a sus discípulos. Hay 2 palabras que destacan en el versículo 26, enseñar y recordar. El Espíritu Santo va a enseñar, va a traer a la mente de ellos las enseñanzas de Jesús y un significado mayor, completo, porque ahora no entienden. Qué mejor consuelo que entender plenamente las palabras de Jesús que ahora no entendían. Qué mejor bálsamo que abrir sus ojos al legado de Jesús con ellos y con su iglesia. Y la implicación de este texto es enorme. Observamos el resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos tras la marcha de Jesús. Como ejemplo, compara al Pedro, abatido, angustiado, le niega a Jesús 3 veces ante un pequeño grupo, ¿verdad? Compara a ese Pedro con el Pedro que unos días después proclamó con valentía ante miles de personas en Hechos 2:14, justo después de la venida del Espíritu Santo. Compara a esta misma persona antes y después. El legado de Cristo es obvio en las grandes obras que los apóstoles del primer siglo van a hacer, especialmente en el libro de Hechos, pero además, y de manera específica, muchos de ellos fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir
el Nuevo Testamento. Los apóstoles y sus colaboradores dejaron constancia de las enseñanzas de Jesús en este libro que estudiamos. Tú y yo no somos sus apóstoles, ¿verdad? Como dice el hermano Carballosa, los apóstoles existen hoy en día, pero son falsos. No, tú y yo no hemos oído las enseñanzas de Jesús en vivo y directo. El Espíritu Santo no nos ha enseñado y recordado cómo les hizo a ellos. Pero algo no ha cambiado. Jesús está siempre con su iglesia. El Espíritu Santo está siempre con su iglesia. El Padre no abandona nunca a sus hijos y ahora tenemos su palabra, que en el poder del Espíritu Santo podemos comprender. Pablo, uno de los escritores del Nuevo Testamento, dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, el mundo, el no creyente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las puede entender, no las puede discernir porque no tiene al Espíritu. Recuerdo hace unos años en mi ciudad, en León, soy de León, pero vino un afamado teólogo y filósofo y vino a exponer su obra. Y yo asistí a esta conferencia y quiero recalcar que él era teólogo. Este hombre se presentaba como teólogo, pero para mi sorpresa, quizá para mi ignorancia, descubrí en mi juventud que una persona puede llamarse teólogo, pero ser completamente ateo. Este hombre dijo, no existe la idea de Dios. Mucha gente hoy piensa en Dios. Muchos dicen tener temor de Dios, o incluso muchos leen la Biblia. Pero sin el Espíritu Santo uno no es salvo y mucho menos uno no puede amar, obedecer y comprender realmente a Cristo y su palabra. Pero nosotros, hermanos, es increíble porque por gracia, sin merecerlo, tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Porque Él nos ha cambiado la mente para poder ahora sí amarle, obedecerle y comprenderle más y más. Y ahora, querida iglesia, tu labor, mi labor es la de llenar nuestra mente más y más de la palabra de Dios. Leer, estudiar, meditar, memorizar el legado del Señor, su palabra, la verdad. Jesús también les dijo que ellos iban a recordar. Y esto nos indica que la función del Espíritu Santo no es impartir nuevo conocimiento para nosotros hoy. Hoy en día no existe nueva revelación. Hermanos, todo lo que el Espíritu Santo ha querido revelar, ya lo ha revelado. Dice Judas 3, lo ha hecho de una vez para siempre. No hay nuevos mensajes. Pero sí que el Espíritu Santo ya nos ayuda hoy a recordar, a entender estas verdades ya reveladas en la palabra de Dios. Y nosotros hoy podemos también recordar su palabra. Por eso es importante memorizar su palabra. Por eso es importante meditar en ella para poder traer la palabra de Dios en todo momento de nuestra vida. Hermanos, que el Espíritu Santo nos encuentre en nuestra silla, en nuestra mesa, en nuestro cuarto, y nos ilumine para darnos comprensión de su gloriosa y suficiente palabra, donde Dios ha desplegado su plan de salvación y su plan de santificación en tu vida, donde encontramos respuestas a nuestras dudas y ansiedades, donde descubrimos la esperanza de la eternidad con Dios, donde encontramos consuelo en la aflicción y confianza en medio de la angustia, y donde encontramos también paz verdadera. Y paz es el tercer legado del que habla Jesús
a sus discípulos que nos mueven a confiar continuamente en Él. Jesús ahora va a hablar de paz. Versículos 27 al 31. Fíjate, lee conmigo el texto. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Oísteis que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Tanto en mis años como alumno, como en mis años como maestro, siempre me ha resultado cuanto menos curiosa la celebración del Día de la Paz. Hace no tantas semanas se celebró otra vez el Día de la Paz. ¿Recordáis esos minutos cuando los alumnos decidimos dejar de pelearnos e insultarnos? Y los profesores deciden dejar de gritarnos, mandándonos callar, hablando de paz, escuchando a John Lennon cantando Imagine otro año más. Un John Lennon que dice en su letra, imagina que no existe el paraíso, imagina que no existe el infierno, imagina que no existe la religión. El mundo define la paz como esa sensación de calma, ¿verdad? Tranquilidad, satisfacción, bienestar que uno tiene cuando todo va bien y tiene el sombrero de paja mientras está tumbado en la hamaca en la playa. Pero esa es una definición superficial de paz. Tal calma y tranquilidad pueden ser producidas por mentiras, por autoengaño, por suerte inesperada, por ausencia de conflictos y problemas. Esa paz muchos la buscan por medio de drogas, alcohol, promiscuidad sexual, y esta paz es efímera. Se destruye fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque llega el conflicto. Y cuando llega el conflicto, el fracaso, la duda, el miedo, la amargura, la ira, el orgullo, la dificultad, la culpa, el arrepentimiento, la tristeza, la ansiedad por las circunstancias que escapan a nuestro control, o la decepción por otras personas, o el engaño de otros, o la toma de malas decisiones, es decir, cuando cualquier cosa amenaza nuestro bienestar y seguridad, se acaba la paz. Pero Cristo ofrece paz en momentos tumultuosos. Porque la paz que Cristo da, hermanos, el legado que Él da es paz con Dios. Y esta paz es más que un sentimiento efímero. Es la reconciliación entre el pecador y Dios. Es la unión inquebrantable con Dios Trino. Es la ausencia de ansiedad y miedo, no porque no hay problemas, sino porque Cristo nos ha solucionado la vida. Y Cristo nos ha solucionado la vida eterna. Esto ha de traer paz. Aunque no tengas paz en tu casa. Aunque no tengas paz en tu trabajo. Aunque no tengas paz en la escuela, en la universidad, en el instituto o en tus relaciones, y aunque no tengas paz incluso financiera, pero puedes tener paz en Cristo porque Él ha dejado un legado, un regalo de salvación. Y Él te dice, no te turbes, no te preocupes, cree en Dios, cree en mí. El mundo te ofrece una paz de mentira. El mundo te ofrece la pastilla cuyo efecto cesa. Cristo te ofrece algo más y mejor. Y si buscas paz en tu vida, tranquilidad, felicidad y bienestar, está bien. Pero si lo buscas fuera de Cristo, no lo vas a encontrar, porque somos un pozo sin fondo. ¿Necesitas a Cristo?
Necesitas reconocer tu pecado primero y venir a Cristo, creer en Él como tu Señor y Salvador, que Él murió en una cruz por tu pecado. Nada más va a traer paz verdadera en tu vida. Si tú no tienes paz con Dios, tú que eres su enemigo si no te has convertido, si no eres cristiano, eres enemigo de Dios. Pero el Señor te ofrece salvación, te ofrece paz, te ofrece perdón, te ofrece un sustituto. Si tú vienes a Cristo consciente de tu pecado y pidiéndole perdón, el Señor tiene salvación para ti. Y una de las increíbles, muchísimas bendiciones es la paz con Él. El mundo nunca te va a dar paz. Por lo tanto, la paz verdadera va a ser una paz ajena al mundo. La paz verdadera es un alien, no es de este mundo. Viene de fuera del mundo, porque viene del Dios encarnado. La paz verdadera ha sido ganada por Cristo con su vida perfecta, su muerte perfecta, su sustitución por el pecador, su resurrección, su ascensión de vuelta al Padre. Su marcha culminó la obra de paz entre Dios y el hombre. Y ahora Jesús está en un momento en el texto que va a dejar su estado de humillación, de siervo, de hombre, pues Dios se encarnó y va a volver al Padre. Varias sectas, entre ellas los testigos de Jehová, toman esta frase del versículo 28, el Padre es mayor que yo, como una declaración del propio Jesús de que Él es un Dios con D minúscula, un Dios inferior. Pero Juan, ya ha dejado claramente claro que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia, que son uno en propósito y naturaleza. Pero es cierto que Dios Hijo, en el tiempo que vivió en esta tierra, en su encarnación, en su humillación y por elección propia y en armonía con la Trinidad, el Padre fue mayor en oficio, fue mayor en gloria que lo que el Hijo fue. Pero Jesús volvió de nuevo a este estado de gloria cuando regresó al cielo. Si yo te dijera, Felipe VI es mayor que yo, espero que entendieras que no te estoy diciendo que Felipe VI es más humano que yo. Él es más rico que yo. Él es mucho más importante y tiene mucha más influencia que yo. Pero ambos, él y yo, somos iguales en naturaleza, como dicen los teólogos, ontológicamente iguales. Y de la misma manera que Jesús vuelve al Padre, quien es más grande que Jesús en el momento de la encarnación, esto ha de traer tranquilidad y gozo a los discípulos, puesto que implica que Jesús es igualmente Dios y no tiene nada que temer porque Jesús tiene el control soberano de su vida. Va a ser duro. Ellos van a ver como el príncipe de este mundo, versículo 30, Satanás, está por efectuar su mayor maldad, la cruz. Pero Jesús, y solo Jesús, puede convertir la cruz en un signo de gloria y victoria, porque va a ser allí mismo en la cruz, en el instrumento de aparente victoria de Satanás. Es allí donde Jesús va a vencer, es donde va a herir de muerte, es donde va a vencer al pecado y a la muerte y va a traer paz. Va a traer reconciliación entre Dios y el hombre, y Satanás no va a poder hacer absolutamente nada. Fue la voluntad de Dios enviar al Hijo, quien no tuvo pecado, ni un miligramo de Satanás en él. El perfecto Dios hombre llevó a cabo al dedillo el plan del Padre, y Jesús hombre también amó infinitamente al Padre y cumplió la voluntad del Padre. Y si Dios ha hecho todo esto por ti,
cuando era su enemigo, sin tener que hacer nada de ello? ¿Por qué ahora seguimos desconfiando en Él? ¿Por qué seguimos teniendo un corazón turbado y ansioso? ¿Por qué seguimos teniendo miedo? ¿Por qué, hermanos, no nos rendimos a Él y buscamos conocerle y amarle y obedecerle? ¿Por qué somos perezosos? ¿Por qué no oramos más y nos sumergimos en su palabra? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga crecer? En otras palabras, ¿por qué despreciamos tantas veces un legado tan grande? Porque seguimos atados, ¿verdad? Enfocados en el mundo, enfocados en este cuerpo de muerte, y pensamos que sabemos mejor y buscamos paz y gozo y satisfacción momentánea en el pecado. ¿Me equivoco? Y nos impacientamos porque somos hijos de una sociedad que lo quiere todo y lo quiere ya. Y desconfiamos porque no vemos. Y contristamos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y yo pensaba esta semana, y espero que te unas a esta realidad, hemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Hemos de recordar todas las cosas que Él nos ha legado y hemos de confiar en Él. ¿Vas a confiar en Cristo? En el año 1885, un joven llamado Joseph Meister fue atacado por un perro que tenía la rabia. Y este joven contrajo esta temida enfermedad de la rabia. En el momento del ataque, el famoso investigador Louis Pasteur estaba experimentando con una vacuna. Y había desarrollado con éxito esta vacuna que parecía funcionar en perros rabiosos, pero nunca se había aplicado en un ser humano infectado. La familia de Joseph Meister, angustiada y desesperada, rogó a Pasteur que le administrara la vacuna a su hijo, y de mala gana y con miedo y ansiedad comprensibles, pero Louis Pasteur accedió. Y sorprendentemente la vacuna funcionó. Joseph Meister se recuperó. Muchos años más tarde, cerca del final de su vida, preguntaron a Louis Pasteur qué epitafio quería dejar grabado en su lápida. De todos sus enormes logros, ¿sabes qué palabras eligió Pasteur? Joseph Meister vivió. Joseph Meister vivió. Qué legado, ¿verdad? ¿Qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Qué legado hemos recibido? ¿Qué vamos a dejar a la siguiente generación? Probablemente, no lo sé, espero que sí, pero probablemente no salvemos la vida de millones de enfermos como Louis Pasteur. No sé si de nosotros van a salir presidentes de universidades, autores destacados, senadores o médicos. Quiera el Señor que sí. Y por cierto, en el prefacio de aquel estudio del comienzo, en la introducción, dice algo muy interesante. Dice, de todos los problemas que enfrenta Estados Unidos, o el mundo en este caso, ninguno es tan importante como el de convertir a los degenerados en regenerados. Pero hermanos, ni los Estados Unidos ni nosotros podemos convertir a nadie en regenerados, ¿verdad? No podemos confiar hasta tal punto en nuestro legado, no está en nuestro poder. Pero quiera el Señor que nuestro legado sea el de proclamar y vivir a aquel que sí ha regenerado nuestro corazón. Iglesia, que nuestro legado sea que seamos recordados por adorar a Cristo, por vivir con pasión a Cristo en el poder de su Espíritu, por amarle profundamente, obedeciéndole con gozo.
Cristo nos ha legado su presencia, hermanos. Su provisión desde su palabra. Él nos ha legado su paz, nos ha reconciliado con Dios y ahora podemos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la dificultad. Confía en el legado de Cristo. Vamos a orar. Señor, somos llamados a confiar en ti. Señor, hemos abierto tu palabra y hemos visto a unos discípulos ansiados, preocupados, han dejado todo. Y Señor, tú no les dices meramente todo va a ir bien. No, muchas cosas van a ir mal. De hecho, van a morir, van a ser crucificados algunos de ellos, van a ser perseguidos y puestos a muerte. Pero Señor, el consuelo y la confianza está en que tú has enviado tu presencia, tu Espíritu Santo habitando en tu iglesia, en nosotros, y todos aquellos que tenemos a tu Espíritu somos salvos y nunca nos vas a dejar. Y ahora, por medio de tu Espíritu, que no solo ha regenerado nuestro corazón, nos ha dado un corazón para creer en el Evangelio, pero también por medio de tu Espíritu Santo seguimos creciendo a tu imagen, a ser más y más como tú. Señor, y esto nos lleva a reconocer que solo en ti podemos tener paz cada día. Aunque en nuestra casa o nuestro trabajo, aunque en nuestra iglesia, aunque en nuestra familia no haya paz, tú nos has regalado paz, reconciliación y la esperanza eterna en ti. Oh Señor, ayúdanos a confiar, a poner nuestra mirada en ti en momentos de dificultad. Ayúdanos a no estar ansiosos, sino recordar estas verdades de tu Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.